Así sucede noticias, Carlos Sandoval. Bueno, gracias Carlos Sandoval, son las 8 de la mañana con 22 minutos, 8:22, gracias por seguir con nosotros. Hoy es Día Mundial, le conocemos así, ¿no? Y le hemos dicho de esa forma a través de los medios de comunicación, Día Mundial del SIDA en este 2020, Solidaridad Mundial, Servicios Resilientes, entre otras situaciones, además de la estadística y de lo que obviamente representa y significa pues esta necesidad también de hablar de este tema. Está hoy en la línea telefónica, está el maestro David Hazael Mora Serrano. Él, además, le debo decir, es coordinador general del programa Vida Universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro, representante estatal en la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, es ponente o ha sido ponente en materia de prevención, promoción, educación para la salud, certificador en consejería, aplicación de pruebas rápidas para la detección del VIH-Sida y otras también situaciones, director del Comité Estatal de Seguimiento a VIH-Sida en el estado de Querétaro, quien le agradezco y le aprecio muchísimo. Maestro David, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, Aurelio, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Pareciera que con la pandemia, con la crisis económica, con la inseguridad y de repente lo que vivimos en México y también incluso en el mundo, el tema del SIDA lo hemos dejado en segundo plano, parece que ya no es tan relevante, tan importante, que ya no tiene por lo menos el impacto que tuvo en otros tiempos, en otros momentos, por lo menos esta situación que obviamente afecta a muchos ciudadanos en el mundo entero. Mi querido maestro. Sí, como comentabas, Aurelio, pues bueno, con esta situación pandémica, pues nos hemos olvidado un poquito de esta pandemia, ¿no? Sí. Que sigue existiendo. Aquí en el estado, pues tenemos aproximadamente 1,500 personas que viven con VIH-Sida, y es importante seguir y retomar esfuerzos para disminuir este incremento, que es lento, pero sigue en incremento los nuevos casos. Sí, claro. Nosotros tenemos que serán 30 años, desde 1990, según tengo yo entendido, hablando ya de lo que es el VIH-Sida. ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado, por lo menos, para atender esta situación? ¿Y cuál es la perspectiva que debemos tener al día de hoy, en este 2020, del tema del VIH en el mundo y en nuestro país y en nuestro Querétaro, mi querido David? Pues bueno, hemos avanzado bastante en cuestión de tratamiento antirretroviral. Actualmente tenemos un tratamiento que es la joya de la corona, y es un tratamiento muy pequeño, solamente la toma del medicamento es cada 24 horas. También hemos logrado trabajar para disminuir el estigma, la discriminación, los tabús que existen dentro de, y en este 2020 que ya estamos concluyendo, sí, es importante trabajar la parte de la sensibilización y la concientización. El recordar que, como lo comentábamos anteriormente, pues ya no es lo mismo que fue hace 30 años. Sí, claro. La parte de que ya no es una sentencia de muerte, que ya tenemos un tratamiento, que podemos tener o igualar la condición de vida de todas las personas que son diagnosticadas con VIH, y estar consciente de que es una condición de vida, ya no es una enfermedad mortal, siempre y cuando pues bueno tengamos una adherencia al tratamiento antirretroviral, y sigamos teniendo ese chequeo rutinario que todas las personas, siendo portadores o no, deberíamos de tener con nuestros servicios médicos. Sí, claro, se supone que todos además tendríamos que tener la posibilidad de contribuir en estos esfuerzos destinados a justamente a poner fin a esta situación, hacer del mundo un lugar más sensible. Ya hay medicamentos, ya hay tratamientos, ya hay espacios incluso adecuados. Yo escuchaba algunos testimonios con personas con VIH-Sida y que decían, bueno, ahora demos un siguiente paso. ¿Y cuál era el siguiente paso? Le preguntaban también en los medios de comunicación, mi querido David Mora, especialista en VIH de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cuál sería ese siguiente paso que tendríamos que dar frente al VIH-Sida en este momento, hoy en Querétaro y a nivel nacional, si quieres, a nivel mundial? Yo creo que el paso más importante que debemos de dar es la educación y mejorar las condiciones. Hay que ser muy realistas. Las condiciones de atención en el país, en el estado, pues sí han sido un poquito
carentes, pero el trabajo de la ciudadanía es muy importante. Es muy importante para disminuir el estigma, disminuir la discriminación de las personas que viven con VIH e incluirlas dentro de todas nuestras actividades. Digo, no es una condición que debe de marcar o de segregar dentro de nuestra vida cotidiana. Sí, claro, sin duda es un tema importante. En la perspectiva de la vida universitaria, además tú como encargado, responsable y justamente y dentro de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, ¿cuál es la preocupación que hoy deberían atender las autoridades, no sé si sanitarias, no sé si las autoridades, digamos, incluso dedicadas a los rubros sociales, culturales, para poder abordar de manera diferente esta problemática que tiene que ver con el VIH-Sida en Querétaro, mi querido David? Pues es importante la comunicación efectiva. Esto es un trabajo que nos corresponde a todos, no solamente a los medios de comunicación, sino a todas las instancias y a la ciudadanía en general. El sensibilizar, el educar, desde los más chiquitos en casa hasta los más grandes, qué significa esta condición, cómo es vivir con esta condición. Hemos trabajado con algunas con instituciones gubernamentales y con instituciones de la sociedad civil, así como instituciones privadas, para poder llevar esta información de manera distinta, mediante teatro, mediante danza, mediante performance, capacitaciones, cursos, consejerías, hasta las clases, ¿no? Hay que modificar y generar nuevas estrategias para que esta información que en algunos momentos puede ser como sensible ante cierta población, pues también que llegue a ellos y que la conozcan, para quitar esa parte de esos prejuicios que podemos tener por parte de la historia, ¿no? Sí, claro, esos prejuicios que obviamente de repente se arraigan en las cuestiones culturales, pero que tendríamos que estar planteando o pensando en la necesidad de una solidaridad mundial, un enfoque también diferente o distinto de lo que hoy por hoy representa y significa justamente el VIH en nuestro estado, en nuestro país, en este momento que lo vivimos, y que obviamente tendremos que insistir en que pues tenemos que tener también en términos de la salud pública, pues los cuidados que durante casi 30 años en esta misma lucha que han desarrollado las organizaciones civiles, las organizaciones de ciudadanos, las personas que de algún modo también en esta misma inercia del VIH-Sida han tratado de ir construyendo poco a poco en este Querétaro y en este México, mi querido David. Claro que sí, y yo me atrevo, y con tu permiso, pues me atrevo a generar una invitación a formar parte de estas actividades que se están desarrollando actualmente en la Secretaría de Salud, la Coordinación Estatal de VIH-Sida. Está teniendo toda esta semana un ciclo de conferencias virtuales vía Zoom. Se están publicando en varias redes sociales, y también invitar a la ciudadanía a participar dentro de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones públicas, y sumarse a los trabajos desde nuestra trinchera, desde casa, desde la escuela, desde el trabajo, para poder mejorar las condiciones de vida de todas las personas que viven con esta condición. Debemos rechazarlos, debemos poner una frontera, debemos poner un límite, debemos señalar incluso, como ha ocurrido todavía durante muchos años, a las personas que de alguna manera han sido diagnosticadas con VIH-Sida, mi querido David. Finalmente, y agradecerte, mi querido maestro David Hazael Mora Serrano, además coordinador general del programa Vida Universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro. Debemos tener ese comportamiento, tenemos que cambiarlo, tenemos que transformarlo, David. No, es necesario el cambiar y el transformar ese comportamiento, abrirnos un poco más a toda esta información, a toda la condición de vida, y saber que no es, diría por ahí, ¿no? No es una gripe que decir achú y ya se contagió, ¿no? O sea, que podemos todavía mantener un control de la situación, y también quitarnos muchísimo esa parte de estereotipar,
de los estereotipos que señalan mucho a las poblaciones vulnerables, ¿no? Sí. Hablaba en estos días con algunos compañeros, con algunos colegas, Sí. y comentábamos, ¿no? Hablar de VIH, hablar de SIDA, pues lo primero que se nos viene a la mente, pues es hombres que tienen sexo con hombres, comunidad LGBT, Sí. la homosexualidad, y no es así. Dentro de las estadísticas estatales, pues tenemos que aproximadamente un 35-42% son personas heterosexuales. Entonces hay que mantenernos informados y trabajar en pro y cambiar este tipo de pensamiento para mejorar las condiciones, tanto para las personas que viven con VIH como para las personas que también viven con personas que tienen esta condición. Sin duda alguna, informados y trabajar para generar justamente esta solidaridad mundial que hoy tenemos que replantear en esta misma perspectiva que tiene que ver con el VIH-Sida en nuestro Querétaro y también a nivel mundial. Como siempre, muchas gracias, mi querido maestro, mi querido David, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, David Mora, especialista en VIH de la Universidad Autónoma de Querétaro, y pues seguimos atentos también a estas consideraciones que siempre son importantes para la audiencia de Así Sucede. Gracias, maestro, buenos días. Muchas gracias, Aurelio, buen día. Al contrario, muchas gracias y muy buenos días. A propósito de esta situación, solamente un dato, ¿no? 38 millones de personas es el número estimado de personas infectadas con VIH-Sida hasta el final del año pasado, todavía del 2019. 1.700.000 personas se infectaron con VIH-Sida en el 2018. 690.000 personas murieron por causas relacionadas con el VIH-Sida en el 2019 y se espera o se calcula que 68% de los adultos infectados con VIH-Sida empezaron a recibir tratamiento antirretrovírico, por lo menos de por vida, hasta el 2019, esta lucha contra el SIDA que comenzó en el mundo en el 1990, y como bien decía el maestro David Mora, ¿no? Pues es una problemática, hoy pareciera que desapareció por el tema de la pandemia, del COVID-19 y de otras situaciones, pero está latente, ha cambiado, se han modificado, hoy hay que buscar una nueva forma también de informarse y de solidarizarnos y también de trabajar desde esta perspectiva con una sensibilidad humana con los profesionales sanitarios que han estado durante mucho tiempo en la primera línea de los servicios relacionados con el VIH-Sida en el estado de Querétaro, en nuestro país. Yo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto a la doctora María de los Ángeles Obregón, que en paz descanse, cuando la conocí justamente cuando se dedicaba justamente a atender la estadística, a atender a los enfermos de VIH-Sida, y me decía, no sabes qué cosa tan dolorosa es, me platicaba, cuando nosotros médicos le tenemos que informar a alguien, ¿qué cree, señor, señora, señorita? Tiene usted VIH-Sida, ha resultado positivo, y luego me decía, y además quienes están en ese momento dramático y difícil y complicado, entonces decía, siempre era el papá o la mamá, los demás desaparecían. En el cielo le mando un abrazo a la doctora María de los Ángeles Obregón, que la sigo recordando también con mucho cariño y con mucho respeto. 8:35 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro, volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña.